Hoy vamos a hablar de Valentín Serov y el impresionismo ruso y en cierta medida es la continuación de nuestro tema sobre Konstantin Korovin, porque en la literatura son mencionados varios pintores como representantes del impresionismo ruso y en cierta medida también es la continuación del impresionismo francés que influyó en los pintores rusos. Y es la pintura que sigue la tradición rusa, o sea, es una mezcla de culturas y es interesante de ver. Por supuesto, cuando nos fijamos en los lienzos, hay muchos lienzos famosos. La muchacha de los melocotones. Serov pintó sobre todo retratos, tiene varios muy conocidos y también es muy interesante la compaginación de lo incompaginable, la viveza, la coquetería, la ingenuidad, la pasión, todo junto. El impresionismo ruso, igual que todo impresionismo, compagina lo incompaginable. Hay muchos momentos complejos ahí que a lo mejor el siglo XIX omitió, y si no los omitió, tendió a la realidad objetiva. Y el impresionismo, que también se origina en el siglo XIX y pasa al XX, es la idea del instante, de las técnicas absolutamente nuevas, el cambio de la composición. Por ejemplo, en Degas, donde los personajes van para los dos lados o corta una mitad de la silueta. Y el impresionismo ruso toma esta idea del juego con la luz. Aunque con la luz también todo es complicado, porque, por ejemplo, en Rembrandt, las figuras parecen iluminadas desde dentro y en este caso la luz viaja por todo el lienzo. Entonces es una nueva técnica también del trabajo con la luz. Hay unos colores muy intensos, una técnica nueva de poner en el lienzo las pinceladas. Sabemos que pointillismo francés, por ejemplo, será en el postimpresionismo. Ya también trabaja de unas maneras muy diferentes el color por puntos. Cuando se combinan puntos, por ejemplo, de amarillo y verde, va a dar un color completamente distinto. No lo vemos en Serif, pero sí la estructura de la pincelada es muy especial. Aquí podemos mirar infinitamente estos colores y entender cómo interactúan. Serif es sobre todo retratista o el cuadro más, uno de los más famosos de él, una muchacha iluminada por el sol. Aquí la expresión de la cara y la postura en el primer plano, los colores en el plano de atrás. Todos estos detalles pequeños son importantes. Y también los profesionales hablaron de esto, o por ejemplo el retrato de Sofía Bótkina o el retrato de la señora Dervis. Mm, Derbez decía así, al conocer a una nueva persona, a menudo la definía con una o dos palabras de manera muy precisa, ingeniosa, con un humor sutilísimo. Y era esa palabra ingeniosa que un ruso, según Gogol, le da para siempre a la persona y esa palabra permanece con esta persona hasta la muerte. Dervis, mm, quien expresa estos pensamientos tan profundos, Cicerón mismo, que entra tan profundamente en otra persona, de esto podemos hablar durante largo rato y también de lo que es para los siglos XIX y XX el encuentro con otra persona, qué tan serio es este encuentro. Incluso Marina Tsvetaeva, cuando conoce a una persona, siempre recuerdan muchos cómo ella mira, con qué intensidad mira a esta persona.
Es una tradición rusa de la actitud hacia otra persona, en cierta medida, un retrato supuesto de otra persona. Aquí tenemos el retrato de la muchacha Mamontov, la señorita Mamontov, con el nombre de este mecenas Mamontov. Van a estar relacionados muchos encuentros, muchas acciones en la vida de Konstantin Korovin y Serov. Aquí tenemos el retrato de Nicolás II. Estuvo este retrato mm, un desafío en algún momento. Los bolcheviques reaccionaron de manera negativa a ese retrato, pero había recibido varios premios. Es un Serov muy reconocible y fue muy reconocido en París, igual que Korovin. Fue uno de estos pintores que viajaron mucho, estuvieron en Grecia, en Roma, estuvieron mucho tiempo en París, conocieron a la bohemia de aquel entonces. Supongo que en España hay mucho conocimiento sobre esto, pero también lo recordamos. O sea, los rusos salían y se comunicaban con el mundo y viajaban constantemente. Me acuerdo que en Francia, en todas las casas de inmigrantes, había un retrato de Nicolás II de manera obligatoria cuando yo fui ahí en los años 90. Entonces, ese retrato une las épocas. Nicolás II como tal es una figura muy equívoca, contradictoria, y muchos escritores como León Tolstoy lo criticaron por su debilidad, por varios defectos, y Tolstoy le decía hermano, y describía dos cosas, dos aspectos, porque se le acusaba a Nicolás II de pasos incorrectos en la política exterior, en cómo dejó el trono. Una persona con un carácter muy especial. Yo no sé hasta qué punto se manifiesta la debilidad en este retrato por Serov, pero sí los rasgos humanos están reflejados. Aunque cualquier zar de Rusia se consideraba un enviado de Dios, se le concedía el derecho de reinar por Dios mismo. Y entonces fue una terrible tragedia el fin de la vida de este zar. Ahora voy a ir a Yekaterinburgo, donde justo asesinaron a la familia real y donde estuvieron las tumbas antes de que las llevaran a la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. Vean entonces esta cara todavía de un hombre joven. Algo muy interesante también es que Nicolás II tuvo un romance con la bailarina Kshesинskaya y después fue canonizado, pero en su juventud había tenido sus affairs, su romance con Kshesинskaya y ella lo llama con mucho cariño Nika en sus memorias. O sea, una persona que después se convierte en santo, pero paulatinamente una figura importante. Esta postura, como está en este retrato, es algo asombroso. Por un lado, vemos claramente que es un zar y por otro lado, entendemos que es una persona viva y se ve muy guapo con este uniforme. Muchas cosas incombinables están aquí al mismo tiempo. Por ejemplo, un retrato impresionante de la de Simonovich y en las memorias de la hija de Serov, Olga. Hay varias palabras de con qué actitud tenía hacia esa familia. Es la prima de él.
como posa y cuánta energía se les fue en esto, a representar esta gracia, lo pensativo que está. Es un retrato que atrae la atención. Aquí podríamos hablar del color, de la técnica, de la ropa de la muchacha, pero aquí está presente la gracia del talento que no nos permite olvidar este retrato, para siempre se queda en la memoria. O por ejemplo, el retrato de Serov o de Dragomirova, muchos retratos, el retrato de su esposa, un retrato famoso de Konstantin Korovin. Benoit decía, entre los allegados, a los amigos de Serov estaba Alexander Benoit, un pintor muy conocido de una familia famosa, y dice, son hermosas las pinturas de Serov, pero son débiles reflejos de la belleza vital que contenía este hombre inteligentísimo, sencillo, silencioso y a veces alegre como un niño, un hombre noble y completamente puro. Entonces, cuando hablaban de su amistad con Diaghilev, y Diaghilev juntaba a las personas a su alrededor y sucumbió Serov también a sus encantos. La sencillez que venía de cierta ingenuidad y pureza de Serov está aquí presente. O André Bell decía, en la habitación con él entraba invisiblemente la atmósfera de amor y juicio sobre todo lo falso, lo fingido. Y también entraba sin deslumbrar con el arco iris de colores en nuestra conciencia su enorme creatividad y permanecía ahí para siempre. Yo estoy leyendo en los profesionales que hablan del impresionismo ruso, varios aspectos, como que, por ejemplo, en cuanto al estilo, un gusto sutilísimo, intuición, un impresionismo que no se escapa, o sea, un impresionismo monumental. Los pintores rusos se parecen más a postimpresionistas y son comparados más con Cézanne porque se considera más intelectuales, más racionales, digamos. Y los impresionistas como tales son más ligeros, más apasionados. La cultura de la superficialidad es algo característico para Francia. Y en Inglaterra también está muy expresado. Surface, la superficie en todo, que da la sensación de la existencia. Y los pintores rusos son los que cuidan más la profundidad. El gusto también es un concepto muy complicado. Estuve aquí comunicándome con la inteligencia artificial y no podía, o sea, a mí me irritan mucho estas imágenes que están muy de moda y en las universidades siempre tenemos que capacitarnos con la inteligencia artificial, pero ahí no existe la cultura de las generaciones. Para que una persona tenga un gusto refinado, debe haber varias generaciones en esta familia que desarrollaron. Sobre Georgi Ivanov decían que tenía unas poesías con mucho gusto. Ahora estuve leyendo sobre Mandelstam, que también estudió en la universidad, y ahí también él tiene unos poemas con mucho gusto, porque en la Facultad de Filología se enseña ese gusto, y Serov también tiene gusto hacia la pintura. Alexander Serov es lo que escribe de Valentina Bergman. Su padre es músico, daba conferencias sobre la música y también tenía una ópera que se llama Judith. Era bastante conocida en sus tiempos. Y en vez de un trabajo aburrido, se dedicó a la música. Y Valentina Bergman era la madre, venía de una familia judía. Su apartamento se llamaba el Zoológico de la calle 15 de la isla Vasilievsky. Había tenido una hermana, pero falleció con la edad de 9 meses. Hubo mucha tragedia en estas familias. Los coetáneos, el escultor Marco Antokolsky, fueron a París. Serov fue a París con su madre y ahí conoció a Repin. Perdón.
que era el maestro de la pintura en aquel entonces, Repin encontró un tono adecuado, se hizo respetar y respetaba él mismo al muchacho. O sea, Serov estudió con estos maestros y tenía una creatividad muy portentosa también. Encontró ella una creatividad en París. Visitaban salones, etcétera. Aquí tengo unas fotos de París. París es algo también que trae el gusto a la persona. Ha ha pasado mucho tiempo en la finca cerca de Moscú y ahí estaba con Sava Mamontov, un mecenas famoso. Serov le escribía a su esposa que tenía una actitud bastante fría hacia su madre, de él. Y decía, ella tiene razón, yo no tengo esta calidez, este cariño como hijo. Esa es la verdad, muy amarga. Después volvieron a San Petersburgo. Él tenía ese trauma, como diríamos hoy, a una relación complicada con su madre porque su padre falleció en algún momento. La mamá tuvo un matrimonio civil con Nemchinov. Mm, Y ella decía, por ejemplo, Kiev corrigió lo uniforme en la educación de mi hijo. Fueron a Ucrania en algún momento. O sea, viajaron bastante, siempre estaban en movimiento. Repin le daba clases a Serov. Estaba feliz como si hubiera llegado a la orilla después de una larga travesía, decía. Y después fue a la Academia de Bellas Artes. Repin, en aquel momento, más o menos durante ese viaje por el sur, empezó a pintar su famoso cuadro Los cosacos zaporogos escriben una carta al sultán de Turquía o la procesión en la región de Kursk. Todas las ciudades están interconectadas y entonces los pintores viajando, recibiendo la inspiración. Y trabajó en uno de los estudios, en el estudio de Chistikov, y ahí corrigió las manifestaciones del orgullo creativo y de lo superficial, lo aproximado. Aquí les estaba hablando de la superficialidad. Entonces se consideraba lo poco serio, lo superficial, lo aproximado, defectos en la pintura y Serov con mucha dignidad pasó por aquella escuela. En Rusia siempre ha habido un sistema muy estricto, riguroso de la educación, igual en las escuelas de ballet o de pintura, todo era muy estricto. Con Dervis, Brubel tenían un taller común y Dervis escribía. Serov era un muchacho bajito con una barba rubia, nueva, bigote rubio, de apariencia humilde, ropa modesta. Y Dervis decía, Valentín se distinguía por una delicadeza hacia todos con quienes entraba en contacto. Solo a los admiradores de su talento no los soportaba. Y el trato con ellos podía llegar a ser grosero. Después de ofender a alguien por accidente, sufría durante mucho tiempo. Por ejemplo, me viene a la memoria un caso que le ocurrió en París, donde compartía taller con el marido de su prima, el escultor Yefimov, en una capilla cerrada de un monasterio suprimido. Él hablaba con su prima, que también era artista, y, y hablaba sobre los caballos. Y alguna frase suya la ofendió, se enfadó y declaró que no se sabía todavía quién representaba mejor a los caballos, si él o ella. Era una época feminista. Y él también se enfadó y se fue. Durante varios años anduvo sombrío, atormentado por la conciencia de haber ofendido a la prima. Y finalmente, para acabar con esta molestia, le propuso un duelo. Imagínense, a una mujer que consistía en que cada uno de ellas debía dibujar caballos de memoria y el marido debía decidir cuál dibujo era mejor. Entonces tenían mucho carácter ese hombre y mucha dignidad. Y dice Derbez, el duelo sí tuvo lugar. Por supuesto, su dibujo resultó mejor. E inmediatamente se lo regaló a la prima. Hablaba poco, era silencioso, pero cada una de sus observaciones era contundente, expresaba la idea de forma concisa. Era el laconismo
al que aspiraba y lograba en sus pinturas y dibujos. La casa de los Simonovich, de sus parientes, el bondadoso pediatra Simonovich se consideraba el termómetro moral de esta casa y la hermana menor de Valentina, Adelaida, también estaba ahí. Aparecía el paciente Trubnikov, quien falleció y entonces fueron a criar a la hija de Olga, donde ya había 7 niños. Para aquel entonces, y Anton Serov y Lola Trubnikova se ponen de novios. Y hay 3 parejas: Nadezhda Simonovich, Vladimir Dervis, María Simonovich y Mikhail Brubel, un pintor famosísimo también, Olga Trubnikova y Valentín Serov, que eran esposos. Esa niña adoptada que se convirtió en la esposa de Serov. En algún momento vi en la película de Nikita Mikhalkov, Cansados por el Sol, ese clan familiar de este tipo, pero en el siglo XIX todavía era más unido todo. Viajaron a Italia y el retrato de Vera Mamontova, tan famoso, la muchacha de los melocotones, es la hija del mecenas Mamontov. Vean qué descripción tan buena. Lo incompaginable, lo luminoso, lo apasionado, pincelada vibrante y definición en el retrato, en la composición. Es lo que tiene Cézanne también. Unos contornos muy acabados. Ahí entra un color negro cerrado, pero también es un cuadro muy luminoso. O el retrato de Masha Simonovich, la muchacha iluminada por el sol. Y aquí tenemos una foto de ella y el lienzo mismo. Y ella recordaba, trabajamos embebidos en el trabajo, muy apasionados, él con su pintura, yo con mi importancia. Él seguía pintando y yo seguía ahí. Los dos sentíamos que hablar o pronunciar una palabra siquiera nos sacaba a ambos de estado de ánimo creativo en el que se encontraba, que había preparado de antemano y que yo sentía claramente y preservaba. Horas, días, semanas volaban y había comenzado el tercer mes de posar. Estuve sentada 3 meses y casi sin interrupción. Si no fuera por algunas sesiones matutinas y vespertinas que tuve que posponer debido al mal tiempo o algún obstáculo externo. Otra vez decía María Simonovich sobre la novia de él, Olga. Olga es la hija adoptada. Era tanto en apariencia como en contenido interno exactamente como necesitaba Serov. De inmediato no causaba impresión con su apariencia y solo después de mirarla detenidamente a todos le quedaba claro que era una mujer muy bonita, una mujer en miniatura, con rasgos faciales finos, con grandes ojos grises cerca de una pequeña nariz afilada. Se parecía a una holandesa. Y su marido se lo decía repetidamente y inmediatamente nos acordamos de la pintura holandesa, Van Dyck, o de Hoog, o Rembrandt incluso. Y entonces están unas referencias geográficas y culturológicas. Pintaba en filigrana, Serov, aquí se le compara con Korovin, eran dos amigos, Korovin y Serov, y entonces aquí hay una comparación con un fondo, en comparación con un genio muy vivo, muy ingenioso, Korovin. Serov era algo misterioso, al revés. Korovin pintaba rápido, sin dejar secar las capas anteriores, pero Serov sí pintaba en filigrana, de manera meticulosa, con una contención del norte, en una paleta gris perla.
Corowin era de mucho ingenio, Serov de mucha disciplina y Benoit decía, cerca de su amigo íntimo, que parecía un gitano, un fantasioso e encantador, con un alma abierta de en par, se intensificaba lo misterioso de Serov. Y la hija de Serov recordaba, Corowin y mi padre eran muy amigos. Papá amaba a Corowin tiernamente, especialmente de su juventud. Y lo apreciaba por su talento pictórico, le perdonaba muchas cosas que no le perdonaría a otro. En 1891, mi papá tenía un pequeño taller en la Callejón Pimenovsky, cerca del taller de Corowin. Y ahí fue pintado el retrato de Corowin en el sofá. Hacía mucho frío y Corowin aseguraba que después de posar se le había pegado la espalda a la pared. Ambos eran alegres, divertidos y siempre se esperaba alguna broma de ellos. Se veían a menudo, pero Corwin venía poco a nuestra casa. Se encontraban en la escuela de pintura, donde ambos enseñaban. En exposiciones, reuniones, restaurantes, en casa de Shalapin. Todavía habían conocido a Shalapin cuando no era muy famoso él. A veces Corwin venía a vernos por alguna razón por la puerta trasera. Después, Serov se puso a enseñar en la Escuela de Arquitectura de Moscú. Como profesor fue de pocas palabras, pero muy exigente. Y Mijail Shemek, su alumno, decía, era difícil hablar con Serov, pero a veces lo conseguíamos. Yo no creo que fuera el Shemekin de ahora. Además de Benoit, por supuesto, Serov era amigo de Diaghilev, el director de ballets, y se pone de mucha moda y de mucha fama en París. Serov decía que Diaghilev era un hombre de mucho ojo y se convierte en un ayudante leal de él, como si Diaghilev lo hubiera domesticado. Por supuesto, la exposición del mundo de arte, muchas exposiciones tienen lugar. Aquí vemos los nombres de Dmitry Filosofov, quien pasó mucho tiempo con el esposo Gipius. Y decía de Serov que con su amor ocultaba los defectos de sus amigos. O sea, es difícil que alguien es un puro vicio, pero se considera, por ejemplo, que Andrei Bele era una persona clara y Brusov oscura. Pero Serov ocultaba los defectos de sus amigos. Era un realista en el mejor sentido de la palabra, decía este poeta oscuro Valery Brusov sobre él. Aquí tenemos la foto de Diaghilev. Benoit, Diaghilev y Serov coexistían en el plan cultural en París, en Berlín, en otras ciudades. Y ahí decían que Benoit todavía en su vida decía, en la vida de Diaghilev le decían que sus colegas y sus partidarios lo veían como un líder verdadero. Y Diaghilev, dice Benoit, es un hombre de negocios, un brasseur de fer. A los ojos de un profano que éramos cercanos, se lo conocíamos bien, poseía un don peculiar para crear una atmósfera romántica en el trabajo. Yo estuve en Londres, en el Museo de Teatro, y ahí se enseña muy bien que Inglaterra es el país del teatro y Rusia es el país del ballet, porque todo el ballet ruso, representado por Diaghilev, que emigró, se hizo famoso en el occidente. Diaghilev es el nombre que unía Rusia, Francia, todo, o sea, todo el extranjero y unía las tradiciones. Cualquier trabajo suyo tenía un encanto de una aventura arriesgado, único entre los artistas, no creaba nada artístico, incluso abandonó la composición y el canto, pero nunca dejamos de considerarlo uno de los nuestros, porque así como pintábamos cuadros y decorados, componíamos ballets y óperas, así él con la misma inspiración, con el mismo ardor, maquetaba una revista, organizaba una exposición, montaba un espectáculo de importancia mundial.
También había unas famosas decoraciones teatrales por Serov hechos para Diaghilev. El mundo del arte, entonces, el año 1898, Diaghilev recibe un subsidio de la princesa Tenishev y Sava Mammontov y publica la revista artística El Mundo del Arte. Después, ya en 1900, se organizó una unión artística del mismo nombre. Y a partir del año 6, Diaghilev empezó a propagandear el arte ruso en el extranjero. Lo representaba bueno, representaba a Rusia en el extranjero y decía, yo quiero mimar la pintura rusa, limpiarla, representarla en el occidente, glorificarla en el occidente. Y solamente en 1906, cuando organizó una exposición de pintura rusa en París, lo consiguió. Incluso los impresionistas traían sus pinturas a Rusia a las exposiciones, había intercambio, había mucha comunicación. Aquí tenemos el retrato de Diaghilev por Serov. Es difícil determinar, continúa Benoit, en qué consistía exactamente su creatividad. Diaghilev no escribía cuadros, con excepción de algunos artículos muy talentosos, no se dedicó a la escritura. No tenía la menor relación con la arquitectura ni con la escultura y muy pronto se sintió completamente decepcionado con su composición, abandonó el canto también. En otras palabras, no fue intérprete en ninguna disciplina artística. Sin embargo, toda su actividad en el campo del arte transcurrió bajo el signo de creatividad y la creación. Tenemos un museo en la Universidad Diaghilev, Museo Diaghilev, con muchas personas muy creativas. Y vienen las personas de toda la ciudad de San Petersburgo para verlo. Diaghilev tenía su especialidad, era su voluntad, su deseo, escribe Benoit. Solo a partir del momento en que este hombre asombroso empezaba a querer, cualquier asunto empezaba a hacerse. Y las iniciativas no eran suyas, era más bien pobre de imaginación, de ideas. O sea, prestaba las ideas y las ponía en vida. Ah, También tenía esta fama de ser un hombre apasionado y vicioso. Capturaba con avidez lo que surgía en la mente de sus amigos. Leía, copiaba, ¿sí? Como si fuera un espejo, donde sentía gérmenes de vitalidad. Con deleite se dedicaba a la realización de estas ideas que no eran suyas. Sucedía que yo, Baxter Serov, hacíamos esfuerzos para contagiar a Diaghilev con una idea que se le había ocurrido a uno de nosotros y que en respuesta mostraba una inercia total. Pero cuando se encendía, lo hacía todos. Lo acusamos de pereza. Es curioso decirlo, pero lo que más le reprochamos a este incansable trabajador era la pereza. Y de repente, al día siguiente, la situación se invertía en los ojos de Sergio Seroja, a que se encendía la alegría de hacer y a partir de este momento se ponía a sacarle a quien le propuso la idea todo lo necesario para realizarla. Todo lo convertía en lo suyo y a menudo a partir de ese momento los iniciadores se desvanecían de alguna manera y se convertían en ejecutores de sus propios planes, pero ya bajo el mando de nuestro líder. Qué memorias tan interesantes. Aquí, París, el primer premio, el gran premio, el retrato del Gran Príncipe, la combinación del caballo, de una persona de sangre noble. Es la tradición de la pintura rusa en mucho sentido. Aquí otra vez el retrato de Nicolás II y aquí Pedro I, una figura también muy contradictoria. Un zar que no simplemente fundó San Petersburgo. Muchas veces bromean aquí sobre el lugar que escogió para la ciudad. Y en Dresden, un sacerdote me dijo que Pedro hizo una ventana a Europa, pero las personas normales eran por la puerta. Entonces, el deseo de occidentalizar la ciudad es algo de que seguimos hablando hasta ahora.
San Petersburgo es una ciudad de tradición occidental. Y cuando Pedro fue a Europa de viaje, él entendía que ningún parlamento iba a sobrevivir en Rusia. ¿Y qué fue lo que hizo? Él trajo los llamados colegios de Suecia. ¿Qué fueron los ministerios? El edificio principal de nuestra universidad se llama los 12 colegios, porque eran los ministerios. Es una figura muy contradictoria, muy severa también, muy ambiciosa, quien triunfó en la guerra contra Suecia y trajo una gran cantidad de arquitectos a construir la ciudad. Serov impone mucho a esta figura, el retrato. Siguiendo sobre Diaghilev, triunfó el ballet ruso en París, absolutamente. Los ballets como Cleopatra Scheherazade, para que el Serov hizo estas decoraciones tan asombrosas. Y ahí pintó también el famoso retrato de Ida Rubinstein. Para la tradición rusa, vean, es un retrato no muy retrato, digamos. Parece feo para la tradición rusa. Una mujer tan flaca. O sea, para nosotros hoy es hermoso, pero para aquel entonces se percibía de manera contradictoria. Pero sí recuerda unos dibujos precisos de Degas y otros pintores. Y este laconismo proviene de la influencia occidental, podríamos decir. Es un retrato escandaloso. Y Valentina, su madre decía, y esa es la belleza de que está hablando todo el mundo. ¿Quién tragó todas las fuerzas de tu alma? Es esta, la belleza esta. Y la hija recordaba, recuerdo nuestro departamento en la casa de los Dolgorukov, en el Callejón Znamensky, en Moscú ya, porque mm, todos los rusos extranjeros se acordaban mucho de Moscú y San Petersburgo y otras ciudades. Una coexistencia permanente. Junto a la casa había un patio enorme y un jardín grande, maravilloso, donde está ahora el Museo Pushkin de Bellas Artes, donde hubo muchas exposiciones de impresionismo. Había una plaza donde pasaban los caballos montados. Y de niños nos subíamos a los árboles y observábamos ese espectáculo durante horas. Vivíamos abajo, en la planta baja, en el ala izquierda de la casa. La casa era antigua, las paredes eran de un grosor increíble, los alféizares de las ventanas tan profundos que los nichos parecían pequeñas habitaciones. Aquí tengo varias fotos de Moscú de estas direcciones. Resulta que estuve grabando un curso de conferencia cerca de la finca de los Tolstoy y hay una iglesia antigua. En San Petersburgo las iglesias son muy diferentes. Moscú es una ciudad de tradición rusa, completamente, de patios pequeños. Vysotsky todavía decía que en San Petersburgo los patios son pozos y en Moscú son de otra manera. Dice otra vez la hija, llegaban los Maika Pasternak, los Doseykin, Manulov, Konchalovsky, llegaban de San Petersburgo, Benoit, Diaghilev, filósofos. Una vez que estábamos desayunando, llegó en bicicleta directamente al comedor Pablo Trubetskoy, muy amigo de papá, pero tuvimos que irnos de ese apartamento porque los dueños lo necesitaron. Y y fuimos a la casa vecina. Terminando una de las cartas, Benoit le escribía, te beso amigo aunque no te gusta que te besen. La más mínima vulgaridad era insoportable para él. Un beso es algo vulgar. Cuando tenía 18 años, un abogado me regaló al Sheherazade de Rimsky-Korsakov las notas del ballet. En las notas escribió unas palabras comunes y banales, no recuerdo exactamente cuáles, y no le gustaron a papá. Muy delicada y cuidadosamente me preguntó,
Olushka, ¿puedo cortar esta inscripción? Y le dije, sí, adelante. Tomó las tijeras y recortó cuidadosamente la inscripción. Y en su rostro tenía una expresión de completa satisfacción. Cuando él estaba escribiendo el boceto para el telón del Baecherezade, a menudo le tocaba esa pieza de Rimsky-Korsakov. A papá le quedaba poco tiempo para educar a los niños. Éramos muchos, 6 en total, y hoy la mayor, después 4 varones y la hija menor que tenía 3 años cuando papá murió. Siempre iba muy bien vestido, traje estricto, la mayoría de las veces marrón o gris, y siempre extraordinariamente limpio. Nunca le he visto manos sucias, en raras ocasiones un poco cubiertos de carbón o de pintura o de pastel. La familia Siunovich se convirtió en su hogar. En ella encontró sus apegos emocionales, su hogar. Ahí se educó, ahí creció y consideraba a esta familia su termómetro moral. A los Siunovich, papá le presentó a sus dos amigos de la academia, Vladimir Dervis y Mijail Brugel. Se reunían principalmente los sábados, después de la semana laboral, dibujaban, cantaban, tocaban el piano, hacían charadas, cuadros vivientes, se divertían de lo lindo. Y Leonid Pasternak, el pintor, también recordaba. Esta edición de Lermontov con ilustraciones de casi todos nuestros artistas rusos de entonces fue una especie de desfile y competición. Pero en las palabras del veterano soldado de Borodino, pocos regresaron de la campa de batalla y precisamente los más glorificados resultaron ser los más débiles. Es difícil la ilustración. Serov decía, si de 10 ilustraciones una es buena, es un gran logro. En el baile de máscaras, ustedes tienen jugadores, esto me gusta. Justo esta ilustración es la que yo considero la mejor del baile de máscaras, por el ambiente capturado, la atmósfera, el espíritu de la época. Por supuesto, se refiere a la obra de Lermontov, el baile de máscaras. Una vez, Serofo y yo estábamos en lo de los Shukin. Y ahora la postre le dijo, abriendo pesadas cortinas de la ventana, y sacó de ahí su primer Gauguin, la Venus Mauricum abanico, y añadió, aquí un Lolo loco lo pintó y otro Lolo loco lo compró. Y de nuevo lo escondió. Aquí el famoso cuadro Venus ante el espejo, que es copiado, de hecho, del famoso lienzo de Tiziano. De manera muy filigrana. No es que copiara, sino que introdujo su interpretación. En algún momento estuvo cerca de un pintor en el Hermitage, viéndolo copiar a Rembrandt. Yo estaba segura de que era muy capaz cualquier pintor era muy capaz de copiar a Rembrandt, pero no. Aquí tenemos una copia que nos da la idea de que no es Tiziano, por supuesto, pero sí es una gran obra de arte. Eso es casi imposible, solamente un gran maestro lo puede hacer. Y cuando estaba reconstruyendo la Danae de Rembrandt, después de que un maniático lo había destruido con químicos y estuvieron 10 años restituyendo esta pintura, mm, se veía muy bien que no, o sea, no podían llegar a Rembrandt, a la esencia de Rembrandt. Llegar otra vez a este estado de una obra maestra, de un maestro, es casi imposible. Aunque ahora tenemos la inteligencia artificial y muchas posibilidades, pero ya aquí podemos discutir hasta qué punto esta energía de pintura viva es diferente de lo de la inteligencia artificial. Ahora, con todas estas oportunidades de representar la pintura con otros medios, en los congresos se habla de manera muy interesante sobre cuál es el futuro de la pintura y hasta qué punto
tiene que ser una persona, el autor de una pintura, pero yo apoyaría el punto de vista de que no es posible copiar a Tiziano lo que hace Serov. Es algo impresionante. Leonid Pasternak escribía, conocimos a Valentín en Odessa hace unos 30 años. Y yo lo recuerdo como un joven franco muy aficionado a la pintura. Empezó a dedicarse a la pintura bajo la influencia de Repin, a quien conocía desde la infancia, y Repin le dio sus primeras clases. No terminó la academia, era demasiado artista en su alma y no le daba importancia al diploma, lo atraía el trabajo independiente. Era un excelente dibujante, lo que en inglés se llama draftsman. Siempre buscaba la forma. Como retratista, era considerado el mejor no solamente en Rusia, sino también en Europa, el mejor retratista. Imagínense, una, es una palabra de mucho honor en cuanto a Valentín Serov. Y cuando él falleció fue una gran tragedia para Koroin porque eran muy amigos y Koroin incluso decía que no tenía ahora con quién compartir sus sentimientos, ideas. Un nombre muy grande, un pintor muy grande, quien por supuesto continúa la tradición del impresionismo y es el impresionismo ruso y él combina mm, las tradiciones occidentales, occidental y rusa. En cuanto también a Korovin, podríamos decir lo mismo. Marca el espacio de la cultura occidental y la cultura rusa es muy interesante. Voy a abstraerme un poco. Me dedico ahora a estudiar a Hemingway y estuve releyendo su relato, Las nieves de Kilimanjaro, y ahí al mismo tiempo está presente España, Italia, en muchas obras de él, de hecho, la Primera Guerra Mundial. Luego también se combinan todos esos países juntos. Y aquí en el impresionismo ruso es introducido también, es introducida Rusia también en este espacio cultural y de esta manera nos dan un patrimonio de la combinación de estas tradiciones. Es muy interesante de estudiar, de seguir. Y por supuesto, Serov es un pintor muy impresionante que nos dejó mucha belleza. Eso es lo que quería comentarles hoy, a manera de a lo mejor insinuación para que ustedes puedan sumergirse en esta historia y vean muchas más cosas. Otra historia, ya que estamos aquí. Hoy estuve releyendo a Mandelstam porque pronto vamos a celebrar el aniversario 135 de él. Me parece que es el 15 de enero. Y es muy interesante cómo interactuaron con Akhmatova, cómo él escribió sus poemas y el simbolismo ruso como primero estaban Brusov y otros. Después apareció Andrei Belly, después Kuzmin. Y el acmeísmo, cómo creció de todo eso, cómo se empezó a fijarse no en el simbolismo, sino en los contornos. El desarrollo en la poesía se llevaba a cabo en Rusia junto al desarrollo en la música, en la pintura, y esta combinación con el occidente es muy interesante. Se sumergían los artistas de diferente tipo en los detalles, en los símbolos. Estuve leyendo a Zermunsky, es uno de nuestros filólogos académicos, y escribe sobre Mandelstam y dice que Mandelstam olía un libro e intentaba entender, por ejemplo, cómo Fedra en su época, cómo era puesta en escena esa obra, pero no necesariamente leía a Fedra. O sea, se sumergían en los argumentos de la antigüedad griega y romana, en los subsuelos de la fantasía. Pero con Tasherov,
vemos que aquí se combinan las tradiciones en el retrato. ¿Qué es un retrato? Es la personalidad humana. Nada nos trae tanto como nos trae la cara humana, dijo en algún momento Andrei Konchalovsky. Y Gilles Deleuze tiene esta imagen del sentimiento en la cara. Y en Serov es muy intensa la línea dominante del retrato. Se considera uno de los retratistas más famosos y hasta qué punto. Simplemente les quería enseñar hasta qué punto estos retratos nos dan información sobre el mundo. Qué complicado es. A lo mejor estas caras no son inequívocamente hermosas, pero el carácter humano y la esencia divina están ahí. Y la concentración en estos retratos es lo que hace a Serov un pintor tan grande. Me parece que es una de las explicaciones que se concentra en la cara humana. Y la cara humana es lo que nos trae tanto conocimiento sobre el mundo, es lo que quería contarles hoy.